Muy buenos días, jóvenes. Les saluda la profesora Mónica Espinosa Latorre del área de comunicación y el día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 3 que se titula El discurso escrito. ¿Cuál será el propósito de esta sesión? Identificar las características del discurso escrito. Muy bien, ahora miren, tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, ejemplo de discurso de ceremonia de graduación, más o menos para que vayamos entendiendo de qué se trata el discurso. Vamos a leerlo, dice. Estimado público, me encuentro hoy ante ustedes para presidir la ceremonia de graduación de nuestros futuros médicos. La medicina, como todos sabemos, es una carrera que conlleva un sinnúmero de sacrificios y un estudio perpetuo. Ser médico, lograr este título no es final, sino un comienzo. Así pues, los graduados que hoy se encuentran ante ustedes han empezado apenas un camino. La universidad fue la ruta que siguieron por un tiempo, pero ahora en adelante le toca a cada uno de ellos construir su camino. Este título que hoy obtienen merecidamente es a la vez una promesa y un compromiso de por vida. Se comprometen al aceptarlo, a hacer buen uso de él, a servir y ayudar a la comunidad, a utilizar sus conocimientos en provecho de la humanidad, a seguirse formando, educando y actualizando, pues ser médico es una elección que se hace de por vida. Una vez señalado esto, no me queda más que felicitarlos por el esfuerzo otorgado y por los resultados que obtienen ahora. Felicidades, estimados graduados, por el escalón que hoy ascienden. Enhorabuena. Muy bien, jóvenes, miren, acabamos de leer este discurso, ¿no es cierto? Este ejemplo de discurso. ¿Qué entendemos entonces por discurso escrito? Así es, ¿verdad? ¿No es cierto? Es elaborar un mensaje a través de diferentes mecanismos y recursos expresivos disponibles en la lengua. Se trata, entonces, jóvenes, de un acto comunicacional, ¿no es cierto?, donde interviene el emisor del discurso, que es la persona que da el discurso, y el receptor, que son, obviamente, ¿quiénes serán, jóvenes? Muy bien, son los receptores. Ahora, ¿cuál será la estructura de un discurso? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo inicia el discurso? ¿Cómo? Muy bien, inicia saludando, ¿verdad? Inicia saludando. Esa es la introducción, jóvenes. A continuación, cuando desarrollemos la clase, vamos a verificar si ustedes están haciendo bien sus respuestas. ¿Han leído ustedes alguna vez un discurso, obviamente aparte del discurso que yo les he leído? ¿Qué dicen? ¿Lo han leído? Yo estoy segura que sí, no solamente lo han leído, sino también lo han escuchado, ¿no? Lo vemos siempre por la televisión, el presidente dando sus conferencias, sus discursos sobre lo que está pasando en el país, ¿verdad? Yo creo que sí, muchos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿qué es el discurso? Miren, durante su existencia el ser humano se comunica dentro del entorno para lo que utiliza un lenguaje. Este lenguaje puede ser oral o escrita. A esta acción de comunicarnos de manera oral o escrita se le conoce como discurso. Entonces el discurso es un género literario considerado como la herramienta del proceso de socialización, permitiendo de forma oral o escrita aclarar, entretener, convencer, impresionar y o conmover a través de la manifestación de ideas, pensamientos, sentimientos, etc. ¿A quién? Al receptor, generando en él una determinada acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el discurso escrito? El discurso escrito es todo texto producido por un emisor en un proceso de comunicación donde se usa el código lingüístico escrito. Es decir, que se construye desde la oración y su estructura hasta llegar al texto. Muy bien, ahora hablemos de la estructura del discurso. La estructura está desarrollada en 3 partes. La introducción o saludo, que plantea el tema que se va a abordar y la idea que se quiere transmitir. Aquí saludamos, ¿no? Muy buenas tardes, estimada concurrencia, etcétera, ¿no? El desarrollo, aquí se representan los distintos argumentos que sustentan su idea. Aquí van a sustentar ustedes todo lo que, o sea, van a narrar todo lo que desean que la gente o las personas se enteren, ¿cierto? O sepan del motivo de su discurso. Y finalmente tenemos la conclusión. Aquí se resaltan nuevamente las ideas más importantes y se enumeran los argumentos utilizados, ¿no? Aquí es como un resumen de todo lo más importante que hablé. Muy bien, ahora veamos los tipos de discurso. Vamos a tomar en cuenta 3 tipos de discursos, ¿ya? El académico, el político y el social. ¿Qué será el discurso académico? El discurso académico presenta características muy diferenciadas. Emisor, único,
frente a receptor múltiple. Discurso unidireccional con posibilidad de alternancia de turnos, contenido planificado pero emisión libre. Es lo que mayormente solemos ver, ¿no? Una persona que habla al frente y todos los demás escuchamos, ¿no? A veces somos muchos los receptores, entonces todos nosotros estamos escuchando a la persona que está dando el discurso. El discurso político es el discurso producido dentro de la escena política, es decir, dentro de los aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego del poder. Es un discurso de carácter estratégico. Miren, este discurso político lo vemos, por ejemplo, cuando van a haber elecciones. No sale uno y otro político en la televisión a dar su discurso, ¿no es cierto? Es un discurso del juego de poder, se llama. ¿Por qué? Porque a veces no hay guerra sucia, hay guerras. Muy bien, jóvenes, yo creo que entonces que el discurso político vendría a ser aquel discurso político. Por ejemplo, no les explico, cuando va a haber elecciones de presidente o de alcaldes, ¿qué sucede entre los políticos? Dan sus discursos, pero muchas veces hay eso lo que se llama la guerra sucia, ¿verdad? El hecho de que se digan cosas negativas, ese es el juego del poder, ¿no? Son discursos de carácter estratégico. Y tenemos el discurso social, que es la acción social en cuanto que ésta manifiesta su realidad profunda en el decir, cualquiera sea esa forma de expresión. Los discursos se articulan también con los referentes, las ideologías, los mitos y la ficción. Por ejemplo, un discurso de carácter social, en este momento, ¿no?, que manifiesta nuestra realidad, vendría a ser un discurso que trate sobre el aislamiento social y la cuarentena a la que estamos siendo obligados todos, ¿no?, y a la que fielmente debemos de cumplir para evitar enfermarnos también, ¿no? Entonces, ese es el discurso social, ¿no?, cuando yo hablo sobre un tema propio de nuestra realidad. Hablemos entonces del proceso de composición escrita que conlleva 4 partes, ¿no? Primero vayamos a la preparación, que es el proceso de reflexión y organización mental para generar la información que será escrita. Comprende la observación, la inspiración, la motivación, la determinación del propósito y del tema, la documentación y organización de la información, el análisis de la realidad y el bosquejo o plan global. Después de preparar, de buscar información, de ver qué tema vamos a trabajar, la documentación, la organización, vamos a la redacción. La redacción significa establecer por escrito las ideas, utilizando los recursos de la lengua escrita. ¿Qué se va a manejar? La inspiración de la experiencia y el conocimiento de la realidad y el tema, el desarrollo del pensamiento de manera significativa y coherente, el manejo adecuado de la semántica y la sintaxis. Cuando yo hablo de semántica me refiero, jóvenes, al significado de las palabras. Y cuando yo hablo de sintaxis me refiero al orden de las oraciones. O sea, mis oraciones tienen que ser coherentes. Yo no voy a escribir frases o términos que no se puedan entender, ¿no es cierto? Entonces esto se refiere al orden de las oraciones, a la coherencia de las oraciones. La aplicación, va a haber la aplicación de un estilo propio, ¿no? Cada uno va a escribir a su manera. Y la coherencia entre espacio y tiempo respecto del tema y el lector. Ahora, la revisión. ¿Qué vamos a hacer en la revisión? Vamos a buscar corregir, ampliar y precisar el texto. Es el momento de corregir todo lo que hemos trabajado. Y finalmente tenemos la presentación. La presentación es la versión final del texto. Se hace énfasis en la parte formal y externa del texto. O sea, ya es lo último que yo presento y eso ya, a ese trabajo yo ya lo revisé, ya le revisé la ortografía, ya le revisé la redacción, ya le revisé la coherencia, la cohesión y es el producto final de lo que yo he trabajado. Muy bien, jóvenes, demostramos lo que aprendimos el día de hoy. Ahora hazlo tú. Vas a elaborar un discurso social que tendrá como tema el aislamiento social y cuarentena. No olvides tomar en cuenta la estructura, introducción o saludo, desarrollo y conclusión. En tus manos está. Muy bien, yo estoy segura que ustedes van a poder realizar su discurso social, jóvenes. Creo mucho en ustedes. Entonces, ahora reflexionemos. ¿Por qué es importante desarrollar esta sesión de clase? ¿Por qué creen que es importante que ustedes deben aprender a elaborar discursos sociales? ¿Para qué me servirá aprender a elaborar un discurso escrito? ¿Qué debo tener en cuenta al elaborar mi discurso escrito? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo me he sentido el día de hoy? Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que deben evitar salir de casa, lavarse las manos por 20 segundos. Les agradezco mucho la atención prestada.